Buenas noches a todos los alumnos, personas interesadas que están ingresando a ver este video de software estadístico. Es uno de los dos seminarios programados para esta semana de parte de Ingecom Perú, ¿no? Para sus alumnos y futuros alumnos, para poder discutir el tema de los software estadísticos y sus implicancias en nuestro país. Bueno, si bien la situación del actual seminario está enfocado al contexto peruano, es probable que también se pueda aplicar en lo que ocurre, en la realidad que ocurre en otros países de habla hispana, especialmente de Latinoamérica, ya que de acuerdo a los eventos en los cuales he podido participar, eventos internacionales sobre temas de estadística, de econometría, de investigación social, las menciones que voy a dar a hacer referencia vienen de todo este contexto. Así es que es muy probable que sí sea aplicable, ¿no? Y la ventaja actual que nos da el Internet, ¿no? Y la posibilidad de usar o de accesar a instituciones o eventos como que son desarrollados tal vez en una ubicación específica, en un país específico, pero que pueden ser vistos a nivel de todo, a nivel mundial, ¿no? Facilitan bastante el uso y el conocimiento de estos programas. Bueno, entonces, como introducción, ¿no? Al evento, me voy a presentar. Mi nombre es Manuel Sánchez, ¿no? Soy coordinador académico en la institución en Perú. Nuestra institución actualmente todavía está en sus primeros pasos. Vamos a crear una comunidad virtual en donde los alumnos no solamente asistan por tener una certificación, una constancia, un diploma, sino que estén permanentemente actualizando sus conocimientos informáticos y no solamente sobre temas clásicos o herramientas clásicas que todo el mundo ya a estas alturas del siglo XXI deberían dominar, sino siempre explorando nuevas alternativas, nuevos nichos de mercado, los nuevos software, nuevos sistemas operativos, ¿no? Todas aquellas novedades de tecnología a las cuales nosotros, bueno, los que estamos trabajando en este medio, siempre estamos atentos, ¿no? A actualizarnos y que muchas veces faltan canales de difusión que pasen más allá de simplemente hacer una simple mención, sino que ya empiecen a tratarlo a más detalle, ¿no? Entonces nosotros estamos promoviendo una serie de actividades, algunas como este seminario, ¿no? Que de un tiempo breve, ¿no? Muy específico, y otros de mayor tiempo, ya con temas a veces muy especializados y enfocados a determinadas áreas, pero somos flexibles porque lo que es la informática no solamente se aplica para las áreas de ingeniería, sino ahorita se aplica en todas las carreras, para todas las profesiones, incluso se ha diversificado tanto que ahora hay mucho software que bien están usando nuestros hijos, ¿no? Nuestros sobrinos, nuestros nietos, que están utilizando y que nosotros en nuestros momentos tal vez no sabíamos, no teníamos necesidad de accesar, ¿no? Entonces, en esta sociedad donde la información es muy importante, el uso de estas herramientas, el buen uso, especialmente el buen uso de estas herramientas, el conocimiento extra, te da puntos a favor para poder desempeñarte mejor a nivel académico o a nivel profesional. Entonces ese es uno de nuestros objetivos, es justamente difundir, formar una comunidad de formación continua y esperamos que en los próximos años esto sea una realidad y para eso estamos comenzando, poniendo las primeras piedras, ¿no? Formalmente nosotros iniciamos a principios de este año, pero estamos todavía progresivamente aumentando la frecuencia de nuestras actividades. Cualquier detalle ustedes pueden encontrar, así como este taller, este seminario, pueden encontrar videos de otros seminarios anteriores y los próximos que vayamos a ir dictando los vamos a ir levantando en nuestro canal. Ustedes simplemente tienen que buscar el canal de YouTube de ingicomperú.com, ahí pueden encontrar estos videos. Muy bien, entonces comencemos con nuestro tema de hoy día, el software estadístico. Bueno, el software estadístico que se ha ido desarrollando a través de los años, viene casi desde los inicios de la microinformática, ¿no? Desde la aparición de las PCs, así como muchos empezamos a trabajar con los primeros lenguajes, sea Basic, Pascal y otros, y los que estaban aplicándolo en sus áreas laborales, por ejemplo, trabajaban con el antiguo Lotus, el CAL, WordStar, ¿no? Nombres que de repente algunos de ustedes ya no reconocen, pero traduzco: hojas de cálculo,
programas para hacer documentos, programas de presentación iniciales, graficadores, lo que llamamos los graficadores para hacer gráficos estadísticos, por ejemplo, para hacer banners, cartas, etcétera, etcétera. Todos esos softwares así como nos originaron, ya había un área del software estadístico. ¿Por qué? Porque la estadística es básica para todas las actividades que realizamos. Nosotros actualmente contamos con una serie de instituciones, no solo a nivel académico, sino a nivel laboral, que están utilizando software estadístico y que necesitan gente capacitada, preparada en software estadístico. Y obviamente cada vez es una mayor necesidad la presente en nuestros medios. Me refiero al Perú. Hay una escasez muy notoria de estadísticos. La carrera no se dicta en muchas universidades. Existen diplomados en estadística, existen cursos de estadística dictados a nivel de maestrías, por ejemplo, pero sinceramente encontramos que hay un gran vacío. O sea, se llevan como cursos muy generales, muchas veces son visiones muy rápidas, muy parcializadas. A veces los mismos software estadísticos se enseñan de una manera muy limitada, deficiente, diría yo incluso, aunque a veces ese término no le gusta a algunos de las personas con las que he podido conversar, especialmente los que están más dedicados a esta área. Pero es verdad, ¿no? Ya he tenido anteriormente grupos de alumnos que venían de maestría y que querían aprender un software estadístico, pero el software estadístico está enlazado al conocimiento de la estadística. Entonces entenderán que no es como un paquete, por ejemplo, como lo que utilizamos en la vida diaria. Yo necesito hacer una carta, yo sé escribir, he sido formado desde muy pequeño en letras, ¿no? Me he enseñado a redactar, sé escribir. Bueno, de repente no seré un magnífico escritor, pero creo que todo el mundo puede entrar a Word, ¿no? Empieza a hacer la digitación, los contenidos, el Word le ayuda a ustedes a mejorar la sintaxis, a mejorar la ortografía, uno vuelve a redactar, borra, copia, borra, hasta que obtiene un documento, digamos, que satisface nuestras necesidades y lo enviamos, ¿verdad? Y así, para todos los que somos estudiantes, hemos sido estudiantes, somos estudiantes y estudiaremos en el futuro, nos dejan trabajos, igualititos, entramos al Word, entramos al Excel cuando hacemos pequeños cálculos, entramos a hacer una presentación y muy probablemente hemos llevado muy poco, casi nada del paquete, ¿no? Y entonces empiezan a surgir ciertas necesidades, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con los maestristas, por ejemplo, en nuestro medio. Les llevan un curso de estadística y como el profesor asume que ya deben de tener un cierto conocimiento, por eso están llevando la maestría, o les dictan digamos, unas clases de software estadístico muy limitadas, ¿no? O de lo contrario, no les enseñan prácticamente y los mandan a hacer procesamiento, diciéndoles no, por ejemplo, saca un chi cuadrado, que eso es fácil con el SPSS, es el nombre de un paquete estadístico específico, ¿no? Y he escuchado eso, lo he escuchado. Pero ¿qué pasa? De que llegas al momento, haces tu ejercicio, ¿no? Con una cantidad de datos mínima, por ejemplo, una muestra de 30 personas, de 35 personas, sacas unos estadísticos descriptivos, ¡pam! Listo, ya sé SPSS. Tengo alumnos que en algún momento, cuando han llevado mi curso, decían, bueno, yo sé SPSS, pero necesito llevar su curso porque necesito el cartón. Entonces, como decir, me voy a aburrir en su clase. Así me lo decía, imagínense. Pero bueno, entonces empezaba a llevar mi curso y empezaba yo a dictar sobre base de datos. Y me decían, profesor, eso no se trata en este curso. Y digo, ¿por qué? No, es que nosotros no, o sea, yo he llevado, yo soy magíster o estoy llevando la maestría, me han enseñado y yo no necesito. A ver, dime, ¿qué es lo que hace un software estadístico? Porque por ahí tenemos que ir comenzando. Un software estadístico va a hacer análisis de datos, te va a permitir hacer el análisis de datos. O sea, esos cálculos que cuando tú llevas, bueno, en mi época, ¿no? Ahora veo que ha cambiado un poco eso, pero en mi época el profesor nos enseñaba la teoría para obtener algún tipo de estadístico, por ejemplo, ¿no? Nos enseñaba la fórmula, nos hacía varios ejercicios y todo lo hacíamos a mano. Muchas veces incluso no dejaban que usáramos la calculadora quedaba relegada a menos que ya los cálculos fueran muy pesados y el profesor como se compadecía y para que lo hiciéramos más rápido nos dejaba usar una calculadora. Normalmente yo iba a los exámenes sin calculadora, ¿no? Y cuando nos dejaron usar calculadora, imagínense, ¿no? ¿Y qué iban a decirnos? ¿Y saben lo que nos decían al final de cada clase? Sí, esto también lo pueden hacer en el paquete estadístico, pero si ustedes lo que tienen que aprender es a entender cómo funciona. El paquete estadístico no piensa por ustedes. El paquete estadístico devuelve un dato a partir de cómo ustedes enfoquen, ¿no? La prueba que van a aplicar y de acuerdo a los datos que ustedes tienen que haber previamente organizado. Entonces tienen que saberlo. Y el problema es ese, ¿no? A veces en estos cursos muy cortos, a veces yo entiendo también que a veces el tiempo que le dan al profesor es muy pequeño,
y que presuponen que los alumnos que ya están en maestría ya debían de haber llevado en sus carreras inicialmente algún curso de estadística, pero lamentablemente eso no ocurre, ¿no? Hace poco, por ejemplo, analizaba un currículum de una universidad, no voy a decir el nombre, en la carrera de Ingeniería de Sistemas, y veo que no llevan ni un bendito curso de estadística. O sea, me pareció raro, porque yo decía, pero si son ingenieros, tienen que manejar estadística, o que sea un curso. Yo, originalmente mi formación era de psicólogo, y nosotros llevamos pues solamente en formación básica como 4 o 5 cursos de estadística, y aparte había electivos, y yo llevé más electivos, o sea, por lo menos llevé otros 3, por lo menos, ¿no? De verdad ahorita ya no hago la cuenta mucho, pero, o sea, miren qué cantidad de cursos de estadística o de investigación, porque está unido, ¿no? Entonces, ahí era más bien aplicado, pero seguíamos viendo estadística. Entonces, ¿y por qué no un ingeniero? ¿No? Y entonces ahí tenemos un serio problema. ¿Por qué? Y se los voy a ir explicando, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con estadística, tenemos que analizar datos. Y esos datos tienen que estar guardados en algún repositorio. Generalmente cuando llevan un curso de estadística, lo que hace el profesor es, para ir explicándoles inicialmente, les pone un ejemplo. Pero el ejemplo, para que ustedes no son digitadores especializados, para que no paren digitando, el profesor razona de esa manera. Dice, bueno, voy a coger el ejemplo, por decirlo, de estadística descriptiva de 30 datos. Una muestra de 30 datos de alumnos, por ejemplo, ¿no? Se supone que son alumnos de una clase. Y bonito, sale. Ahí salen mis estadísticos descriptivos y todo demás. Pero una cosa es enfrentar data, ¿no? De 30 registros, ¿ya? 30 para traducirlo, ¿no? Los datos de notas, por ejemplo, de 30 alumnos. Esos son 30 registros. De repente yo digo, no, ¿sabes qué? Quiero analizar la data de 5 años de los alumnos de un colegio. ¿Y ese colegio cuántos aulas tiene? ¿Cuántos alumnos tiene? Entonces, si empezamos a hacer las multiplicaciones, encontramos que empezamos a analizar data que puede ser de varios cientos de miles de registros, ¿no? Entonces, yo creo incluso, les pongo un ejemplo personal, cuando yo estudié estadística y estudié, como les menciono, varios cursos de estadística, todo era teoría, todo eran ejemplos pequeños, nos mandaron a hacer algunas investigaciones con las cuales empezamos a manejar un poco más de data, pero en realidad, cuando entré a trabajar y empecé a hacer análisis de datos, y empecé a trabajar con bases de datos nacionales, o sea, de todo el Perú, y todas sus regiones, ¿no? Y data de, ¿cuánto eran? Casi 10 años hacia atrás. Ustedes imaginen la cantidad de datos que manejaba. Tanto así que me ponía a hacer un procesamiento en la mañana, por decirte a las 10 de la mañana, y el procesamiento a veces terminaba a las 12 de la noche o al día siguiente. O sea, imagínense todo ese tiempo en la computadora haciendo procesos porque estábamos haciendo un montón de manejo de datos, ¿no? Y entonces los repositorios de datos, nosotros los denominamos bases de datos, ¿no? Entonces, si un alumno de estadística quiere usar paquetes estadísticos y quiere usarlos para analizar datos reales, ¿no? ¿Qué se supone que tiene que conocer? Base de datos. Ahora, muchas veces, y eso ya es experiencias que he tenido en el laborales, ¿no? En algunas consultorías me vienen y me traen una cantidad de datos X, ¿no? Que también puede ser un poco fuerte. Y me dicen, Manuel, necesitamos que analices, que nos uses esta variable con esta otra, que esto, lo otro. Ya, bacán, pero paremos el coche. Mi primer trabajo es analizar la data que ustedes me están entregando. No, pero si está bien digitada, que todo está bien. Me pongo a revisar y me encuentro, por ejemplo, que hay campos que no han llenado, que han llenado mal. A ver, un ejemplo. En el campo de sexo, por lo general, ya, y no me malentiendan, quiero ser bien específico, utilizamos 2 números, 2 dígitos para identificar. Identificamos 1 masculino, 2 femenino, ¿verdad? Ya, entonces, en esa columna de datos, ¿no? Todos los registros deberían tener en ese campo específico solamente el valor 1 y 2. Si ustedes se encuentran con un 3, un 4, un 9, ¿qué significa? ¿No? Entonces, lo que yo he encontrado hace poco nomás, ¿no? Me dieron una base de datos de niños para ver nivel de desnutrición. Y para medir la desnutrición, para aplicar la fórmula, yo necesitaba la edad. Y me pasaban el dato de fecha de nacimiento, ¿ya? Entonces, me voy al campo de fecha de nacimiento y encuentro que en varios registros, el campo de fecha de nacimiento indicaba, no sabía su edad. Entonces, ¿cómo ponen? No sabía su edad, que es una cadena, ¿no? Para los programadores eso les suena más común, ¿no? Una cadena de texto, en un campo que debe registrar fecha. Es imposible, ¿no? O bueno, debería ser imposible. ¿Qué cosa quiere decir? Que el campo está mal diseñado, que la estructura de la tabla no es la más adecuada, la base de datos no ha sido consistenciada. Conclusión, no se puede analizar. Se pierden datos, se botan errores, ¿no? Más de una vez en mi experiencia profesional me he encontrado analizando datos
¿no? Y a veces salen errores en los cruces, ¿no? Cuando empiezo a hacer el análisis. Y digo, pero mi primer pensamiento cuando me ocurre algo así es decir, yo me he equivocado, he hecho mal la fórmula, he hecho mal el algoritmo, tengo que revisarlo, me pongo a revisar, todo está bien. Entonces me voy a la data, pongo a buscar la data y me encuentro los datos así, ¿no? O sea, datos que no se encuentran, datos que no corresponden y obvio, pues que mi programa no está preparado para revisar esas fallas. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que pasar por todo un proceso de depuración antes de poder decir, puedo hacer análisis. Y volvemos al punto. Para hacer esa depuración, para poder hacer esa revisión inicial, muchas veces es mejor manejar bases de datos. Y no a nivel inicial, sino ya a un nivel relativamente avanzado. Entonces, en ese punto, a lo que quiero llegar es, ¿quieres trabajar bien con grandes cantidades de datos? ¿Quieres aplicar estadística? ¿Quieres hacer análisis? ¿Quieres hacer lo que ahora se llama inteligencia de negocios? ¿No? Que en mi época de estudiante no era tan conocido el término, en realidad recién aparece posteriormente. ¿Qué tienes que saber? Base de datos. Si no sabes base de datos, no vas a estar en las condiciones de poder afrontar un procesamiento masivo. Y eso, por ejemplo, en mi caso como estudiante, en mi currícula, había como un curso opcional, administración de bases de datos. Y yo estudiaba psicología, ¿eh? Por si acaso. Entonces, muy orgulloso digo que esa era la currícula de la Universidad Cayetano Heredia, en mi época. Puede ser que ahora haya cambiado, es lo más probable que haya cambiado, pero estadística consideraba como uno de los cursos opcionales, obvio, no era obligatorio, pero sí era opcional. Quien quiera analizar datos, hacer investigación, tiene que manejar base de datos. Entonces, como verán, implica el conocimiento de varios temas. No solamente es, sé el paquete estadístico. Y por otro lado, haciendo esta crítica constructiva sobre el tema de lo que es manejo de base de datos, el conocimiento de los maestristas, ¿no? Por ejemplo, un tema que yo veo muy recurrente es que los maestristas dicen, yo domino el paquete estadístico tal, por ejemplo, el SPSS, yo lo domino. Y le digo, a ver, ¿cómo lo dominas? Ya, y lo que pasa es que en la actualidad, como ustedes entenderán, muchos software son ventanitas, menús. Unas opciones, va eligiendo las opciones, va llenando ciertos campitos y dan los resultados. ¿Ya? Y eso está bien, si tú vas a hacer una operación una sola vez. Pero cuando uno trabaja en análisis de datos, una operación la va haciendo muchas veces, pero con distinta data, ¿no? Por decirlo. Yo quiero hacer un procesamiento para Lima, luego quiero hacer un procesamiento para Piura, quiero hacer ese mismo procesamiento, pero ahora para Cusco, y luego para Tumbes, y luego para y así. Entonces, vas a repetir varias veces la misma operación. Entonces, cuando tú tienes que repetir varias veces la misma operación, imagínense ir a un menú, elegir una acción, volver a entrar ciertos datos, volver a sacar, volver a probar, o sea, un montón de pasos para volver a repetir lo mismo. ¿No sería mejor la primera vez nada más hacer un programa, indicarle quiero esto, quiero esto, quiero esto, y darle estos datos? Procesa. Y cuando viene otra región, allá. ¿Cómo se identifica la región? Con un código de Vigeo. Cambio el código de Vigeo, un solo código lo cambio, ya, corre, listo. Entonces el trabajo que me tomo inicial, por decirlo así, digamos, preparar todo para procesar 15 minutos, se reduce a ¿qué? 30 segundos, un minuto. Y si hago eso en lote, o sea, varias regiones al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo me toma? A lo que voy es que si queremos optimizar el trabajo, queremos hacerlo rápido, y obviamente no estar pegado todo el bendito día a veces con un solo procesamiento, el hacer programación es necesario. Y entonces ahí vamos a otro nivel. El dominio de un paquete estadístico es muy distinto al de otras aplicaciones. Por lo general, tienes que llegar al nivel de programación para poder decir que dominas paquetes estadísticos. Entonces, chicos, los que me están escuchando, si alguno de ustedes pensó que el asunto de paquetes estadísticos era tan fácil como ir a los menús y elegir qué opciones, ya olvídense. Quieren trabajar con software estadístico, trabajar. No les digo un ejercicio académico, sino hacer trabajo. Tienen que trabajar programación. Y para saber programación ya implica, dependiendo del nivel, incluso aprender un lenguaje de programación. Entonces es otra característica más que nos da los software estadísticos. Bueno, si algún programador por acá o alguien que tiene experiencia en programación me está escuchando, probablemente saltando de alegría, ¿no? Y diciendo, bacán, esta es mi vida. Y podría ser, estoy abriendo un nicho más de mercado para poder trabajar, ¿no? Por lo menos los programadores. Conozco muchos programadores que a veces están molestos de su trabajo. ¿Por qué? Porque la presión del día a día, ¿no? Son los famosos bomberos, apagafuegos. Un problema y tienen que meterse corriendo a hacer código y correr, ¿no? En cambio, de repente son más personas que quieren un trabajo más tranquilo, más ordenado, ¿no? Pero quieren seguir programando porque es interesante, ¿no? Porque es descubrir, es
crear algo en la mente, pensar una solución y plasmarla y obtener un resultado. Para mí eso es fantástico. Entonces, de repente este sea su medio de trabajo. Lo que es más, como consultor a mí me pagan a veces por procesar datos, en mi casa. No digo que es un cachuelo, es un trabajo, solo que es un horario flexible, porque lo que quieren que yo presente es un producto. Si proceso a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, les da lo mismo que lo haga a las 9 de la mañana o a las 2 de la tarde. O sea, esa es una ventaja también de este tipo de trabajo, ¿no? No tiene horario, o sea, puedes aplicarlo en cuando sea necesario. Incluso, pues, una vez que vas dominando, en realidad muchas veces es hacer el programito y dejar que la máquina vaya procesando sola. Que le tomen 5 minutos, que le tome 5 horas, no te interesa, o sea, tú lo dejas ya ejecutando porque está aplicando cierta lógica de trabajo. Bien, entonces, creo que esto de acá es un inicio, ¿no? Para empezar a decir, estas son las condiciones para entender el software estadístico. Entonces, el software estadístico se aplica, yo he puesto empresas de banca y finanzas. ¿Por qué? No porque sean las únicas, señores. O sea, lo estoy poniendo ahí, estoy mencionando muchas instituciones que utilizan paquetes estadísticos porque vean la necesidad que hay y vean el mercado. No es un mercado que pague poco, es un mercado que valora. Equivalentemente también hay que ver de que instituciones que te certifiquen y te preparen a nivel de análisis avanzado en el uso de paquetes estadísticos, como por ejemplo el SPSS, dicta cursos que están costando un promedio entre 1.200 a 3.000 dólares. Así que la formación certificada también es cara. No todas las instituciones obviamente le van a pedir a uno que esté certificado o que esté llevando cursos formales, pero también es que depende de qué queremos aplicar. Actualmente hay mucha demanda de gente que esté trabajando los temas de inteligencia de negocios, específicamente minería de datos, ¿no? Y entonces la minería de datos se basa en la estadística. O sea, no es que voy a hacer un programa, o sea, voy a ir a un software, me meto y que hago un cruce y ya está listo todo. No, tengo que saber estadística, ¿no? Conocimiento teórico, ¿ya? Y segundo, puede ser también que te pidan que se te certifiques en determinados tipos de herramientas, porque si bien es parecido, no es lo mismo el SPSS que el Stata, por decirlo, ¿no? Y el SPSS tiene un software específico, ¿no? Exactamente para lo que viene a ser minería de datos. Y hay software específicos para minería de datos. O sea que en esto es como decir que tampoco no es que te vas a recontraespecializar solamente en un solo programa. Es muy probable que tengas que estar manejando 2, 3, hasta 4 paquetes, sin contar lo que ya hemos mencionado, un lenguaje de programación, base de datos, y lo que es peor, si tú piensas, yo voy a trabajar en tal institución, por decirte, ¿no? Una institución como IBM, y voy a trabajar como un auditor de datos, ¿no? Lo más probable es que vas a tener que aprender los mínimos, las bases de datos que enseña IBM, o sea, que trabaja IBM, que viene a ser, por ejemplo, eh, a ver, disculpen, tengo un pequeño lapsus, pero se me está yendo, pero bueno, primeramente tendrías que trabajar con las bases de datos más conocidas, Oracle, ¿no? Microsoft SQL, ¿no? MySQL, Postgre. Entonces, quiere decir que tal vez no tengas un dominio pleno total de todas ellas, pero por lo menos una debes de dominar y las otras, por lo menos intuitivamente conocer el interfaz, el conocimiento de cómo ingresar y todo lo demás, ¿no? Porque de lo contrario vas a tener dificultades para poder accesar. Porque uno va a una institución y no va a decir, no, ¿sabes qué? Yo solamente sé Postgre o yo solamente sé Microsoft SQL y no puedo trabajar con otras. No, que trabajar con lo que están usando. Y algunas tienen SQLs que varían, entonces tal vez no necesariamente sea un impedimento, pero sí hay que tener en consideración que pueden ver ciertas condicionales que te obligan a trabajar con otra persona más, ¿no? Pues, obvio que no necesariamente tienes que dominar todo, pero sí tienes que tener un manejo básico, por lo menos, de las otras bases de datos. Entonces, teniendo en consideración, acá están las menciones de las empresas grandes. No he mencionado, por ejemplo, las instituciones públicas, los ministerios, ¿no? Por ejemplo, pero y ministerios como el MIDIS, ¿no? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, están trabajando permanentemente con gente que está usando SPSS, que está usando Stata, que están haciendo análisis estadísticos. Entonces, ahí hay un mercado interesante, ¿no? Que siempre está buscando renovar su plana, ¿no?
Entonces ahí, por ejemplo, también hay más alternativas. Y obviamente está también considerado las empresas de investigación de mercados, por ejemplo, ¿no? Todos los que trabajan en investigación de mercados ahí, obligado. Y sin contar todas las instituciones académicas. Entonces, como les menciono, por lo menos en nuestro país, acá en el Perú, hay un notorio desfase entre la necesidad, ¿no?, del mercado de tener profesionales que cubran esta área y la cantidad de profesionales que en realidad pueden hacerlo, ¿no? Eso me parece que es la explicación más razonable por la cual me caen trabajos aparte, porque yo personalmente, o sea, como consultor, sigo viendo temas de análisis de datos cuando en realidad, en teoría, por lo menos mi fuerte está más en los temas de presupuesto, en el tema de sistemas de información de salud y otros más, pero se supone que esa área hace tiempo debía haberlo dejado, pero siguen pidiéndome siempre respaldo en esto. ¿Por qué? Porque como menciono, ¿no?, hay un gran mercado que dice conocer paquetes estadísticos, pero sus límites de conocimiento son básicos. Entonces, cuando encuentran digamos, los problemas, entonces cuando hay que buscar a alguien que lo resuelva, ¿no? Entonces ahí empiezan a encontrar personas que estamos trabajando en esos temas, ¿no? Bueno, he tenido la oportunidad, y eso también ha sido al inicio de mi carrera, tuve suerte, porque sin querer llegué a un puesto de trabajo en el cual me permitió accesar a bases de datos, como le digo, nacionales y de bastantes años atrás. Entonces, eso es lo mejor para poder aprender, es la práctica en cualquier paquete, y de verdad pues me ayudó, y que tuve muy buenos jefes que sabían, dominaban lo que era en esa época el SPSS, y me enseñaron un montón de trucos que, bueno, ¿para qué? Uno lo ayudan a avanzar, pero eso es en el tiempo, a veces uno lo puede olvidar, como cualquier programa, es cuestión de hacer una continuación, y perfeccionándose y mejorando, ¿no? De ahí avancé a otros programas como el Stata, ¿no?, por ejemplo. Bien, entonces hay que entender que básicamente en las empresas, en las organizaciones, lo que nosotros utilizamos, los paquetes estadísticos, entonces, para poder predecir, ¿no? Entonces lo que hacemos es un análisis predictivo, y la organización se beneficia con ese análisis predictivo, porque si yo analizo simplemente el pasado y no lo proyecto hacia el futuro, es como decir, reviso en qué error estuve y no corrijo nada. Entonces, la idea de la estadística es esa, ¿no? Poder, en base al análisis, determinar, digamos, cuáles fueron los factores que provocaron un problema, ¿no? Cómo se puede hacer la corrección, y luego me proyecto. También cuáles van a ser la situación de contexto, los escenarios futuros, y puedo hacer proyecciones. Entonces tenemos una serie de herramientas que podemos aplicar. También podemos hacer análisis de clientes, ¿no?, predecir sus conductas, ver la estacionalidad. Ustedes saben, por ejemplo, en el verano obviamente se compra más ropa de verano, no se va a comprar ropa de invierno, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo, o las modas, ¿no?, las tendencias a futuro. Todos esos factores podemos hacer análisis. Ahora, obviamente algunas instituciones, cuando uno trabaja en estos temas de análisis, están dedicados específicamente a determinados tipos de análisis, ¿no? Pero uno de los grandes, digamos, una de las grandes ventajas que da el uso de los paquetes estadísticos en una organización es la capacidad de un análisis predictivo. Se supone que a eso apuntamos. Pero en mi caso, por ejemplo, mío, cuando he trabajado en proyectos sociales, muchas veces se hace un análisis digamos, del histórico, ¿no?, para establecer, por ejemplo, a partir de una línea base, el impacto que se está produciendo, ¿no? Y obviamente para hacer las recomendaciones a futuro que posiblemente se apliquen, pero ya no en ese proyecto, sino en posteriores proyectos. Entonces, a veces uno trabaja con el pasado para decir cuáles serían las ventajas de aplicar ciertos cambios en el futuro, pero no los vemos. Entonces, es parte de la labor que uno hace, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace? ¿Qué cosa hacemos en general, no? Analizamos la información para tener un conocimiento y predecir el futuro, ¿no? Recomendamos tomar las decisiones más apropiadas, sea para lo que es la aplicación para el servicio a los clientes, para la calidad, ¿no?, para los productos, para la mejora de los productos, para mejorar las operaciones, los procesos, ¿no?, y aplicarlo en lo que viene a ser las finanzas y los riesgos que uno puede tener, ¿no? O sea, por ejemplo, una empresa dedicada a microcrédito o una empresa bancaria no le puede hacer préstamos así nomás a las personas. ¿Y cómo lo hacen? Te doy un préstamo porque me caes bien, porque me hablas bonito, porque te vistes bien, o veo que estás llorando y me conduelo y te doy el préstamo. No, eso se hace con un análisis de predicción. O sea, se basa en la economía de la persona, sus ingresos actuales, sus ingresos a futuro, otros ingresos que pueda tener gracias a su familia, cosas así. Entonces, manejamos una serie de variables y eso lo aplicamos. Entonces, eso lo aplicamos a sistemas y procesos de negocio, ¿no? Entonces, por eso también es que muchas empresas se interesan, y ahí volvemos al mismo punto, ¿no? Miren, para aplicar un paquete estadístico, que es básico, que la empresa vea que la importancia que tiene
en almacenar, en recopilar información de sus clientes, en recopilar información de sus procesos, en recopilar información de su forma de producción y otros. ¿Para qué? Para, una vez almacenada esa información, hacer análisis, volvemos al mismo punto inicial, ¿no? Hacer el análisis y entonces obtener información que nos permite nuevamente aplicarlo para cambios en el futuro. De repente el error ya fue cometido, pero podemos corregirlo en el futuro, ¿no? Entonces, pero ahí el punto importante es recopilar. Hay instituciones que no almacenan información. Usted puede decir, pero, no, Manuel, pero si todas las empresas van a almacenar información. No, no, almacenan datos, ¿no? Sí, pero a veces el análisis no está de esos datos, de esas estructuras de datos, no han sido las más adecuadas. Pueden estar almacenando el mínimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay instituciones que almacenan tu fecha de nacimiento, ¿no? Pónganse así. ¿Qué es más importante cuando llegan a un hotel, ¿no? Les dan a ustedes una ficha. En la ficha les piden llenar ciertos datos. ¿Qué es más importante? ¿Poner qué edad tienes actualmente o cuál es tu fecha de nacimiento? Si esa fichita tiene fecha de nacimiento, la empresa, una vez registrado en su sistema, puede estar actualizando y saber cuál es la fecha, disculpen, cuál es la edad actual de su cliente, ¿no? Y proyectarse hacia el futuro, ¿no? Entonces, sí pueden tomar decisiones a partir de eso. En cambio, si registraron su edad actual, eso ya quedó muerto, ¿no? Es más difícil poder hacer proyecciones sobre eso. Entonces, hay una serie de implicancias en esto que obviamente es más fino o más grueso dependiendo del tipo de aplicación que le vas a dar, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando empiezas a recopilar información tienes que ver. Obviamente, por ejemplo, no le pueden dar a un cliente un planillón para que llene de 800 campos, no, tienen que enfocarse a la rapidez, a la aplicabilidad, pero lo que pueden hacer es, yo necesito todos estos datos, en diferentes etapas de mi relación con el cliente, voy a enfocarme para ir juntando esos datos. Entonces, también una forma de poder hacer el llenado de datos. Bueno, ya son estrategias aplicadas, pero el tema está de que es interesante saber que muchas empresas que triunfan es porque manejan mejor su información y que permite que ellos tomen decisiones. Y todo esto es en base a los paquetes estadísticos como base, ¿no? A ver, listo. Entonces las aplicaciones para la empresa predictiva, ¿no? La agenda del presidente, por ejemplo, ¿cuál es? Intimidad con los clientes. Conforme mejor conoces tus clientes, ¿no? Vas a establecer un mejor servicio para ellos. Un liderazgo de un producto. Si yo conozco a mis clientes y conozco mi producto, sé qué mejoras le puedo hacer al producto de acuerdo a las necesidades de mis clientes. Y por tanto eso lo aplico en la planeación de qué mercados voy a entrar, ¿no? Qué productos les voy a ofrecer y qué promoción voy a hacer, ¿no? Muchas veces pensamos, los productos más baratos son los que la gente va a comprar más. Y entonces, si esa fuera la lógica, ¿por qué compran el iPhone? ¿No? El iPhone es carísimo, porque te está dando un estatus, te está dando un criterio de que no todos lo van a tener. O sea, los productos caros se venden, pero cubriendo otras necesidades, ¿no? O porque ofrecen ciertas condiciones tecnológicas que los equipos más baratos tampoco pueden dar, ¿no? Uno de esos análisis que hacemos nosotros está basado todo en esa estadística. O sea, alguien está haciendo ese trabajo, por cierto, que nosotros asumimos que es algo lógico, pero hay gente dedicada a hacer análisis de datos para poder obtener esas decisiones, tomar esas decisiones que nos van a permitir que mi empresa avance, ¿no? Entonces, tenemos una excelencia operacional, la reducción de costos. Muchas empresas actualmente tienen problemas no porque no tengan buenos productos, sino porque a pesar que tienen buenos productos, su carga de procesos es tan alta, sus tiempos tan altos que no son capaces de responder. Hace unos años yo estuve trabajando para una institución, que prefiero reservar el nombre, dedicada a diferentes actividades, pero una de ellas era estudios sociales. Hubo un momento en que terminó el proyecto más grande que financiaba esta institución. El manejo, digamos, de los proyectos no era muy bueno, se basaba básicamente en uno que le daba casi todo el financiamiento. Entonces lo único que le quedó es decir, bueno, como ya se acabó el proyecto grande, sacamos gente, reducimos gente. Entonces ahí había una toma de decisión. Y en esa toma de decisión, la cual fue más bien subjetiva, no fue un análisis de qué se hizo. Imagínense, una empresa dedicada a análisis que no haga análisis para tomar decisiones. Pero, bueno, esas cosas ocurren en la realidad. Entonces, ¿qué hicieron? Los jefes se quedaron y votaron a todo el personal operativo, o casi a todos. Y los que se quedaron, lamentablemente, muchas veces no eran los más adecuados. Y en otros casos, tal vez puedan ser buenos, pero no eran suficientes para hacer el trabajo que antes se hacía. ¿Cómo lo
cómo lo manejaba la institución. De repente en otra institución más pequeña lo hubieran manejado de otra manera, pero los procesos como estaban enfocados en la institución eran muy pesados, muy cargados, muy burocráticos. Entonces necesitaba un montón de gente para que funcionara. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo salí, empecé a trabajar en otro sitio, de repente me entero de una propuesta de una institución internacional para hacer un análisis de datos, una investigación, ¿no? Y había que hacer procesamiento estadístico. Entonces yo me presenté, así como yo se presentaron varios postores. Lo gracioso del caso es que la institución en la cual yo había trabajado, ¿no? Y que había dejado de brindarle mis servicios, agarran y ellos también se presentan. Entonces llega la fecha límite de entrega, yo entrego mi propuesta, ¿no? Y mi ex empresa de trabajo no entrega una propuesta, sino un pedido que dice que pedían más tiempo para poder hacer solo la propuesta. Entonces, si no habían podido cumplir el plazo de entrega de propuesta, imagínense si iban a poder hacer la entrega del producto. Esa fue la primera duda. A lo que quiero llegar es que debido a ese error, ¿no? Yo gané esa consultoría y le gané a la ex empresa donde yo trabajaba. Entonces, en ese punto, ¿no? Lo que estaba pasando es que yo costaba menos, pero yo hacía el producto, todo el proceso lo manejaba. Entonces, esos errores no se cometen cuando sabes hacer un análisis. Reducir costos no significa votar necesariamente a los empleados, significa optimizar los procesos de la empresa, buscar que el producto cueste menos, pero tenga la misma calidad. O sea, yo tengo un producto barato, pero que es de mala calidad, ¿habrá un mercado para ello? Sí, pero también es probable de que pierda otros mercados. Entonces tengo que evaluar cuál me conviene más, ¿no? Entonces esas cositas, por ejemplo, también son obtenidas gracias a los paquetes estadísticos. Son las herramientas que nos permiten a nosotros tomar esas decisiones. Entonces, aplicado, vemos, ¿no? Que gracias a la intimidad con los clientes hacemos retención de los clientes quedan satisfechos y mejoramos el servicio en general que brindamos. Gracias al liderazgo en productos, siempre estamos innovando, hacemos nuevos desarrollos y aceleramos el mercado. Si nosotros empezamos a cambiar nuestro producto constantemente, le añadimos nuevas características, si nuestro mercado no hace cambios, nosotros le ganamos. Entonces tenemos menos competencia, ¿no? Entonces, y eso es también gracias digamos, a las predicciones que se pueden hacer. Y en el caso de la excelencia operacional, mejoramos la calidad, mejoramos el precio y disminuimos el riesgo. El riesgo en distintas maneras, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que mencionaba, el riesgo que nos surja nueva competencia, ¿no? La institución al prescindir del trabajo de ciertos especialistas, lo único que creó fue lanzar al mercado más competencia. Obviamente eso no lo predijo y eso ocurrió. Bien, entonces vamos a ver el uso del software estadístico. El uso del software en la estadística es muy importante, ya que en la mayoría de los casos nos facilita los cálculos matemáticos, elaboración de gráficos y muchas otras cosas. Claro, el paquete es una herramienta, el software estadístico es una herramienta. Nosotros podríamos hacer los cálculos a mano, como les mencionaba, ¿no? O tal vez con una calculadora. Los podríamos obtener, ¿no? E incluso entender mejor la forma como lo obtenemos y por qué lo obtenemos. Pero el tema es que está sacrificando tiempo y calidad de la información que va botando. Un procesamiento de repente yo puedo hacer a mano, pero podría hacer con ese paquete estadístico en mucho menor tiempo y más seguro de que los datos son fiables, 20, 30, 50 procesamientos, porque la máquina lo hace más rápido, ¿no? Es preciso. Entonces esa ventaja es la que nos está dando el software estadístico. Entonces existe mucho software que se puede utilizar como herramienta para análisis estadístico. Ahí hay que deslindar, ¿no? Hay paquetes estadísticos, o sea, programas específicamente elaborados para hacer ese procesamiento. Y hay software que es más bien general, ¿no? que yo de alguna manera utilizo, ¿no? Para poder hacer análisis estadístico. Por ejemplo, podría usar un lenguaje de programación, yo podría hacer un paquete específico, podría hacer un programa para que me haga un análisis estadístico específico. Pero ¿cuánto tiempo me va a tomar en programar? ¿Cuánto tiempo me va a tomar en hacer control con la base de datos y todo demás? Probablemente pierdo mucho tiempo, no valga la pena, porque ya existe un paquete que me lo hace más rápido y mejor. Uno. También podría usar un Excel, por ejemplo. El Excel tiene algunas fórmulas estadísticas ya creadas, y si no, yo podría crearlas. Pero estoy sacrificando probablemente tiempo, calidad, los costos no me valgan la pena hacerlo, porque yo tengo un paquete estadístico que sí me lo puede hacer, ¿no? Obviamente si el análisis es sencillo, de repente de 20 datos, 30 datos, de repente con el Excel nomás ahí se acabó todo el lío, si voy a sacar algunos estadísticos descriptivos básicos, ¿no?
Pero si ya quiero aplicar pruebas no paramétricas, hacer regresiones, otras cosas más complejas, de repente sí valga la pena ya irme de frente al paquete estadístico. ¿Y por qué me pongo en esa posición? Porque el paquete estadístico tiene un costo, ¿no? Si yo ya compré el Office, ¿no? Y estoy poniéndome que estoy trabajando con software licenciado y que he pagado todo, ¿no? No hay nada acá de piratería. Entonces ya he hecho un gasto. A veces la institución donde estoy trabajando no tiene para hacer el gasto de las licencias de algunos paquetes estadísticos que por cierto son bastante caros, ¿no? Pero algunos tienen sus versiones educativas que de repente cubren toda mi necesidad, ¿no? Porque estoy dedicado a ciertos procesamientos básicos, de repente no muy avanzados, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de empresas de investigación de mercado no manejan un procesamiento estadístico complejo. Lo que hacen es manejan grandes cantidades de datos digamos muy frecuentemente, o sea, hacen procesamientos constantemente, ¿no? Entonces, pero de repente una versión de tipo gratuita o de repente educativa, más que suficiente para lo que hacen. Pero de repente no, yo soy una empresa no de investigación de mercado, sino de investigación social, una institución, un ministerio o una empresa de finanzas, por ejemplo, que quiere hacer minería de datos, y ya pues esas empresas también por sus propios objetivos también tienen mayor presupuesto para hacer la compra, y las licencias de estos software pues, básicamente son nada dentro del presupuesto general de informática o del área de investigación o de análisis o como quieran llamarlo. Entonces, definitivamente van a seguramente utilizar lo último que hay en el mercado, ¿no? Con todos los módulos, ¿ya? Entonces, ahí empiezan a surgir qué paquetes estadísticos yo podría estudiar. Bueno, voy a mencionar algunos, ¿no? Están el SPSS, están el SISTAT, el SigmaPlot, el Stata, el Minitab, ¿no? El StatGraphics y el MATLAB. De estos, en nuestro mercado, los de más pegada actual son el SPSS y el Stata. Por ahí va el Minitab también, ¿no? Está cerca, pero los dos de más pegados son el SPSS y el Stata. Donde el SPSS es más aplicado para investigación social y lo que es el Stata es más aplicado para cuestiones de finanzas, economía. También puede ser aplicado tranquilamente para temas sociales, ¿eh? No estoy diciendo lo contrario. Lo que pasa es que el Stata es un poco más flexible en la medida que también es más programable. Y ese es digamos, un poco el problema que se presenta para mucha gente, ¿no? Mientras el SPSS está orientado más a menús, más opciones de un menú o a formularios donde yo lleno opciones, también puedo irme a nivel de programación y es lo mejor. El Stata no, el Stata más bien es al revés. El Stata vas a programación de frente. Entonces, si son programaciones básicas, algunos lo ven, no, mejor me voy al SPSS, que es más fácil. Así me han dicho, es más fácil. Y en cambio a los programadores les gusta más el Stata porque el entorno les suena más semejante a lo que ya están acostumbrados, ¿no? Entonces es cuestión de costumbre, pero si quieren hablar de potencia y costo, es mejor el Stata, ¿ya? Ahora, no me malentiendan por si acaso, o sea, de repente alguno de mis ex alumnos me escuchen y me diga, profesor, se cambió porque usted es SPSS, full SPSS. Claro, yo comencé con el SPSS cuando era en modo DOS, o sea, ya estamos hablando del 88, 89, si no me equivoco. Entonces, tengo una larga historia con el SPS y nunca lo voy a dejar, pero reconozco que el Stata para cuestiones econométricas es mucho mejor. Entonces, ya pues, uno usa lo que tiene que usar de acuerdo al tipo de investigación. Por cierto, a veces el paquete estadístico que utilice es de acuerdo a la institución donde le hago el trabajo. Porque hay instituciones donde en tu contrato te dicen vas a trabajar con el SPSS. O sea, te gusta o no. Si no sabes, mejor ni te metas, ¿no? Entonces, y en otros te dicen, no, acá trabajamos Stata. Entonces te vas a usar el que corresponda. Yo en realidad lo que pienso es que básico es tener los principios del uso de los paquetes estadísticos. Uno, dominar estadística, obligado, ¿no? La teoría primero. Dos, base de datos. Y tres, programación. Si tengo esos tres principios, el usar SPSS, el usar Stata es indistinto. Es solamente cuestión de cambiar las pantallas, te acomodas rápido. Estos software estadísticos, por cierto, contienen en su mayoría una serie de aplicaciones estadísticas ya solamente para llamar. O sea, no es que estemos llenando fórmulas. Podemos programar, sí, pero dentro de los programas incluso llamamos de frente al estadístico que necesitamos aplicar o al gráfico estadístico que necesitamos explayar. O sea que en ese punto no reinventamos la rueda, ya está ahí. Y esa es la gran ventaja sobre cualquier otro desarrollo interno, usar Excel y todo, que aquí es más fácil, más accesible, ¿no? Y ahora también existen software que han sido desarrollados así para áreas específicas de la estadística. Por ejemplo, hay programas estadísticos, ¿no? Solo para regresión, por ejemplo, ¿no? Entonces,
uno busca eso, ¿no? De acuerdo a la necesidad. Bueno, de repente, yo en la universidad me acuerdo que utilizaba un paquetito estadístico llamado Mistac. El Mistac es un paquete pequeño que venía con el Systack. O sea, comprabas el Systack y te dan para los alumnos, para uso educativo, te daban el Mistac. ¿Y qué pasaba? Que el Mistac aplica estadística descriptiva, eh, algo de regresión, pero si mal no recuerdo, y básicamente estadísticos eh, no paramétricos básicos, ¿no? Incluso estaba incluido ahí el AT-Student, el chi cuadrado, y lo que es eh, ¿qué más había? Chi cuadrado, TestStudent, y no me acuerdo algo más era regresión y covarianza, si mal no recuerdo. Entonces, cubría todas mis necesidades, ¿no? Por cierto, mis primeros trabajos fue con mis compañeros que necesitaban que le hiciera procesamiento estadístico. Entonces, desde ahí se va ganando, ¿no? Porque ellos no habían, nos dejaban trabajo de investigación, entonces me pasaban los datos, yo los digitaba en una base de datos pequeña, hacía el análisis y se los entregaba, ¿no? Y ellos contentos, yo contento, porque también cobraba, ¿no? Y aparte practicaba. Entonces, ¿por qué? Porque era un software muy flexible, muy específico. Pero a veces necesitamos software más potentes, ¿no? Más rápidos. O sea, estoy hablando de pequeños trabajos de investigación universitaria, ¿no? ¿Cuántos? 50 datos, 100 datos. Creo que lo más que digitaba era 150 datos, que es poco, pues, relativamente para una base de datos es algo diminuto, ¿no? Entonces, en realidad el software estaba hecho para eso, ¿no? O sea, era un software básico. Y así, también hay programas específicamente para pruebas econométricas, por ejemplo, ¿no? Y esos software, por ejemplo, a veces uno lo encuentra hasta en los libros que compra de econometría o de estadística. A veces te vienen con esos software. Generalmente son españoles, mexicanos. Si te vienen con un software, lo puedes aplicar. Y ya no tiene un costo adicional. También hay para análisis de diseños experimentales. O sea, hay software específicos. O sea, aplican estadística, pero ya están empezando modelos de investigación, ¿no? Claro, acá dice, por ejemplo, ¿no? Facilita la obtención de tablas de análisis de varianza, de gráficos. Hay software estadísticos que están orientados más hacia los temas de gráficos, ¿no? StatGraphic, por ejemplo. Y el StatGraphic es un software muy intuitivo, muy fácil de utilizar. El análisis gráfico también es muy interesante. Pero tiene sus vaivenes, pues, ¿no? Si es una gran ventaja la parte de gráfica, también su gran desventaja es que no está hecho para procesamientos masivos. Ahí sí empieza a tener problemas, ¿no? Entonces, por eso es que nuestro mercado, por lo menos, si bien por ahí he escuchado de que usan estas graphics, no es no ha pasado mucho del ámbito académico. Yo llevé un curso de esta graphics y le soy franco. Luego me arrepentí porque en todo el tiempo que trabajo nunca lo he usado. O sea, ha sido solamente uso académico, aprendizaje, me he ejercitado en el programa, pero no lo he logrado usar, porque siempre le ganaba el SPSS o el procesamiento requería un stata y ya pues no lo uso. Bien, entonces empecemos con algunos paquetes estadísticos. Ahora sí ya vamos a precisar un poquito más, ¿no? El primero es el SPSS, ¿no? Es un software estadístico para ciencias sociales, de ahí viene su nombre. Actualmente la empresa que lo desarrolla es IBM, pero comenzó como SPSS, o sea, es la misma empresa, sino que fue comprada por IBM, como sucede muy frecuentemente en este mundo, ¿no? Es una herramienta ampliamente utilizada para el manejo y análisis de información proveniente de encuestas. Bueno, en realidad, una de las grandes fuentes de información para análisis estadístico proviene de las encuestas. Así que esto es para todos los paquetes, ¿no? Pero obviamente, digamos, aplicado en ciencias sociales, generalmente es uno de los instrumentos. Ahora, a veces me dicen, pero profesor, ¿solo podemos sacar información para análisis de encuestas? No, de cualquier formato. Así. Por ejemplo, ustedes llenan una ficha de personal, ya, todos los datos ahí, bueno, más que todos los cuantitativos, ¿no? Como por ejemplo, peso, talla, años de estudio, años de trabajo, años de experiencia, etcétera, 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 son los que van a poder procesar. Si vas a poner datos cualitativos como sexo, nivel educativo, ¿no? Por ejemplo, ya varían, ¿no? Algunos sean, digamos, te pueden limitar o te pueden ayudar, y eso depende mucho de cuáles son las variables que estás manejando, ¿no? Qué cosa es lo que quieres hacer, tus objetivos, ¿no? Tus hipótesis de trabajo si es una investigación experimental. Bueno, una de las ventajas de este paquete es la sencillez. Eso, de ahí lo he puesto porque así lo reconocen, ¿no? Uno va en internet, busca información y así le dicen.
pero eso de sencillez es muy engañoso, porque como les decía, ¿no? Si bien es fácil ahora, porque cuando yo empecé a usarlo, no, esos menús no existían, eso era programando, y yo justamente empecé con este programa estadístico, me gustó, me enganchó, porque era programación, o sea, para mí era una extensión de lo que ya aprendía en otros lenguajes de programación. Entonces, incluso se parece mucho su lenguaje básico, su lenguaje de script, como le llaman, se parece al BASIC, ¿no? Y al XBase, ¿no? Al lenguaje para base de datos. Entonces, por eso es que a mí me enganchó rápido, porque en esa época yo manejaba mucho XBase, ¿no? Por si acaso, para los que no les suena mucho lo de XBase, es Fox Pro, por ejemplo, Visual Fox Pro es ese lenguaje, pero en sus inicios. Estoy hablando en la época de OS, época anterior a Windows. Entonces, eso me llevó a tener esa ventaja, ¿no? Y cuando el software fue evolucionando hacia Windows, se volvió muy de menús, muy de opciones, muy de formularios, ¿no? Y entre comillas, de ahí viene el término de sencillez. Y si bien se puede hacer todo con esta forma sencilla, entre comillas, de usar, esa forma es muy limitada, como les mencionaba. O sea, lo que pasa es que si lo usan es para procesamientos específicos, es para procesamientos pequeños. Si es procesamiento grande con un montón de pruebas y cruces, ya no conviene usar los menús, sino todo programando. En el primer nivel usando el lenguaje tipo XBase que tiene, ¿ya? Y en segundo nivel usando por ejemplo Visual Basic para aplicaciones o Python, ¿no? O algún otro lenguaje que soporta, porque el SPSS soporta más de un lenguaje. Los dos principales es el Visual Basic para aplicaciones y el otro es el Python. Así que para aquellos programadores que me estén escuchando o me vayan a escuchar posteriormente y digan, bueno, yo sé Python, yo sé Visual Basic para aplicaciones, este puede ser el paquete estadístico para ustedes, porque no les va a costar más que extender un poco su aplicación, ¿no? O sea, ya por ahí les va a parecer bastante conocido. Por otro lado, cuando manejan Python o manejan Visual Basic para aplicaciones, por encima del lenguaje script que tiene, que les mencionaba, la gran ventaja es que empiezan a administrar la base de datos, o sea que maneja SPSS, y por ende les da mayor potencia. O sea, incluso hay cosas programadas que el SPSS puede hacer que no lo puede hacer por los menús. Entonces, como notarán, entonces ese asunto de sencillez, lo que quiere decir es que se puede manejar en forma sencilla las consideraciones básicas de análisis del SPSS, pero si quieren manejarlo a nivel avanzado y profesional, ¿no? Ya pues tienen que pensar en programación, hay que ser realistas, ¿no? Por otro lado, un conjunto de métodos estadísticos, ¿no? Que contiene análisis multivariado, series temporales, regresión logística, análisis de supervivencia, ¿no? Como verán, y genera gráficos muy interesantes también, ¿no? No son tan avanzados como a veces podríamos tener la presentación de un Excel, porque los gráficos de Excel, por cierto, son muy avanzaditos, ¿no? Por lo menos me gustan bastante. Los paquetes estadísticos, con excepción tal vez del StatGraphic, no hay ninguno que haga buenos gráficos. Lo más probable es que la data procesada y ya lista para el análisis, cuando llega a nivel de querer hacerlo o representarlo como un gráfico, lo pasen en Excel y el Excel le hagan el gráfico y de ahí saquen su investigación, ¿no? Le digo porque muchas veces yo hago eso. Me resulta más positivo, más óptimo hacerlo. Otro paquete estadístico bastante antiguo, ya también de la época del SPSS, o sea, con eso estoy diciendo que es antiguo, estoy hablando de los años 80, es el SISTAC. Es uno de los primeros paquetes estadísticos, así como el SPSS, que fue desarrollado para computadoras personales. Ya no con grandes sistemas IBM, ¿no? Sino con computadoras PC, ¿no? Computadoras para una persona. Curiosamente, el SISTAC, el abanderado acá en el Perú que utilizaba SISTAC era la Universidad Cayetano Heredia. O sea, ya sabía la gente, si iban a estudiar estadística en la Universidad Cayetano Heredia o iban a llevar cursos de estadística y se hacía alguna mención de paquetes, siempre iban a decirle SISTAC. Por ahí de vez en cuando algún profesor hablaba del SPSS, pero como segunda, ¿no? Pero normalmente era SISTAC. ¿Y por qué? Porque Cayetano compró algunas de las primeras licencias para SISTAC acá en el Perú, ¿no? Y de Yapa nos regalaban a nosotros los alumnos el MISTAC. Bueno, para los que estábamos interesados, por cierto, en esa época no éramos muchos. Estábamos hablando de los inicios de la computación, pues, ¿no? El 86, 87, ¿no? 88, hasta el inicio de los 90, había muy poca gente interesada en este tipo de aplicaciones, ¿no? Estamos contaditos con los dedos. Entonces, el SISTAC es un software muy poderoso, sí, desde el inicio, ¿no?
pues, tenía mucha aplicación. Se realiza una serie de procedimientos estadísticos, ¿no? Para emplear en el análisis eficiente de los datos. Y estaba preparado en esa época para datos, digamos, de amplio espectro para investigación. Puede diseñar experimentos, llevar a cabo análisis, calcular probabilidades, distribuciones, ¿no? Análisis de supervivencia, optimización de respuesta de superficie, estadísticas espaciales, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? En realidad esto también lo puede hacer el SPSS, pero requiere una serie de módulos. En el caso del SISTA, el SISTA venía con todo, así, era un paquetote. ¡Pah! Compras, la licencia compra SISTA completo. El SPSS fue más bien desarrollado en forma modular. Entonces tienes toda la estadística básica, la más frecuente, y hay módulos especiales para temas avanzados, que tú puedes pagar la licencia si los necesitas o si no, no. ¿Ya? En esa parte también es una ventaja, porque sí te venía todo, pues entonces en su época inicial, por ejemplo, necesitaba máquinas muy avanzadas, cosa que ya con el tiempo, bueno, los equipos han ido mejorando, avanzando, y ya no son tan exquisitos, ¿no? Pero así todo de ahí viene de esa época, pues, ¿no? Actualmente el SISTA ya no sé qué institución lo está usando. Yo pensé originalmente que el SISTA ya había sido dado de baja, como muchos software, pero no, sigue todavía funcional. Debe ser por el tema de investigación, ¿no? Hay que ciertas cosas que todavía se pueden aplicar en análisis experimental y otros, pero no en los diseños experimentales, pero en realidad, como digo, es cuestión de enfocarse en los módulos. Lo que pasa es que hay temas que son más frecuentes que otros y que son más aplicables que otros, ¿no? Bien, en MATLAB, para todos los que trabajamos en ingeniería, bueno, trabajamos en ingeniería, bueno, los estudiantes, ¿no? Más todavía lo saben, este es un paquete más bien matemático, ¿no? Es un lenguaje aplicado. Entonces, como un lenguaje matemático y la matemática y la estadística van de la mano, podemos hacer cierto procesamiento, desarrollando algoritmos, ¿no? Y podemos hacer análisis estadístico. Pero no es un paquete estadístico o dedicado a como paquete estadístico, ¿no? Sin embargo, el MATLAB es una herramienta medio navaja suiza, ¿no? Porque también es aplicable hacia ciertos equipos de testeo y otros. Entonces, puedes aplicar una estadística enfocada, por decirlo, a empresas, a industrias, para hacer análisis de producción, para aplicarlo directamente con interfaces de equipos. Y entonces, eso de ahí le da una cierta flexibilidad. De repente no tiene definitivamente un SPSS o un Stata y todo, y a veces la estadística es una estadística básica, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es interesante, sí, considerarlo, pero no lo pondría dentro del grupo de los paquetes estadísticos puros, ¿no? Sino que es una aplicación interesante que pueda aplicarse para procesamiento estadístico, pero que requiere ciertamente algo de manejo también de parte del lenguaje. O sea, es más este sí es programable, ¿no? Este sí tiene que ser programado para llegar a hacerlo. Luego viene el Minitab. Este paquete estadístico tiene sus características interesantes. Ya ha ido desarrollándose. Le soy sincero, yo no lo he usado mucho. Sí, o sea, he hecho pruebas con él, sí, pero no lo he aplicado en trabajos. No he tenido oportunidad de encontrar consultorías donde se aplique. Y esto se entiende por eso. Miren, por ejemplo, en lo que dice la definición de la diapositiva, ¿no? El Minitab es un programa de computador diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas y avanzadas. Combina lo amigable del uso de Excel con la capacidad de ejecución de análisis estadísticos. Su interfaz es bastante amigable para que, ¿no? Pero en este punto lo interesante es que eso es un software utilizado con mayor frecuencia en temas de Six Sigma, ¿no? Aplicado a metodología, una de las mejores metodologías mundiales, ¿no? En el mejoramiento de la calidad. Entonces, tiene una función que, digamos, si bien puede hacer análisis estadístico básico y avanzado, su enfoque o su orientación es la aplicación de calidad. Entonces, por eso es que, de alguna manera, está enfocado hacia cierta área específica, ¿no? De repente es más útil para unos que para otros. En mi caso no he encontrado, no he necesitado utilizarlo. Stata, ¿no? Stata, especialmente en los últimos años, ha ido ganando un terreno muy interesante. Tanto así que, por ejemplo, Cayetano Heredia, que durante años fue full SysTac, y luego durante también un periodo de tiempo estuvo apoyando a capa y espada a SPSS, ahora es full Stata. Tú llevas cursos estadísticos ahí y de frente te quieren clavar con Stata. Entonces, y lo interesante es esto, porque considerando de que en la Universidad Cayetana Heredia, básicamente, tiene una carrera de ingeniería, tiene una maestría también muy interesante en ingeniería, pero es una universidad que se enfoca al área de médica, área de salud, y entonces, digamos, por cuestión conceptual, sería
lo normal es que usar SPSS, no Stata. Pues Stata está viendo temas más econométricos, ¿no? Entonces, pero para que vean que la econometría pues, está inundando todas las áreas de conocimiento y aplicable hacia ciencias sociales y ciencias de salud, ¿no? Pero normalmente sería el SPSS la elección, digamos, más regular. Creo que el tema es más el tema de licencias. SPSS hace más cosas, pero los costos son también mucho mayores. Bien, entonces empezamos a sintetizar un poco lo expuesto hasta este momento, ¿no? Lo que vamos a entender entonces es que existe un mercado amplio de empresas e instituciones estatales que necesitan personal que domine estos software, ¿no? O sea, estamos hablando de los paquetes estadísticos. Y sí, pues, hay una gran necesidad y curiosamente hay una escasez. ¿Por qué? Porque de primeras hay pocos estadísticos formados, ¿no?, en nuestro medio. Por alguna razón, su formación en el tema de uso de software es bajo o limitado, diría yo. Entonces, hasta el momento solo he encontrado a 2 estadísticos, de los cuales uno era estadístico y el otro en realidad era un médico que se había especializado en estadística en Brasil, que podría yo decir que competían en el uso del SPSS y de base de datos. Eran unos genios. Aprendí mucho de ellos, compartí con ellos, les enseñé cosas que ellos no sabían y así, ¿no? Y en realidad fue una relación muy interesante de trabajo. O sea, un compañerismo en estos temas, ¿no? Entonces, pero normalmente me he encontrado con gente supuestamente que debería de ser, o son de estadísticos, y su manejo de base de datos es muy limitado. Y obviamente eso también limita sus posibilidades para trabajo de análisis. Pero bien, entonces yo creo que esa área todavía está muy marcada, ¿ya? Ahora hay que tener en cuenta de que estamos hablando por el rango de experiencia que tengo, más en los temas de salud, investigación social, pero esto es más amplio. O sea, no solamente es ahí, sino en otros temas, por ejemplo, inteligencia y negocios, donde necesita gente formada. El gran problema que tenemos es la formación estadística, vuelvo a repetir. Entonces, si están interesados en estos temas, lo primero que tienen que ir pensando, ¿no?, muy aparte de manejar la herramienta, ¿no?, SPSS, es llevar cursos, llevar diplomados de estadística, especializarse, enfocados obviamente a las áreas de desempeño, ¿no? Porque, por ejemplo, lo más común es que todo el mundo use los paquetes estadísticos para estadística descriptiva. Entonces, para estadística descriptiva no necesitamos ser genios en estadística, ¿no? Pero por lo menos tener bien entendido las bases de ello, ¿no? Entonces, con unos cursos más que suficiente. Pero si ya quieren dedicarse a investigación formal, investigación experimental, ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí necesitamos, o minería de datos avanzada, sí tenemos que tener un conocimiento, ¿no?, un background mucho más fuerte, en lo que viene a ser estadística y en conceptos estadísticos. Y por ende ya un curso o cursos no me llenan. Tengo que avanzar hacia un diplomado, hacia una especialidad, incluso hasta la carrera si fuera necesario, ¿no? Pero tiene cierto sesgo, por cierto, porque ese es un punto, y el otro tema de estadística fuerte es la econometría, ¿no? Entonces, si queremos ir por el lado de econometría, ya también es otra tendencia diferente, otro conocimiento diferente. Ya, en nuestros medios académicos y empresariales los paquetes más utilizados son SPSS y el Stata. Sí, pues. Sí, me he olvidado colocarlo en realidad acá en las diapositivas, pero cuando se establece una especie de nivel escalonable, ¿no? Yo pongo unas escaleras, pusiera yo el nivel de complejidad de aprendizaje y el nivel de resultados, o sea, digamos, la capacidad de poder resolver distintos tipos de problemas estadísticos, ¿no? En la base está el SPSS, le sigue el Stata por encima, pero todo el mundo, todos coinciden que el nivel, o sea, una persona que se dedica a análisis estadístico y quiere tener el nivel más alto, no ser gurú en estos temas, tiene que llegar al lenguaje R. El lenguaje R es un lenguaje aplicado a la estadística y que es un lenguaje libre, ¿ya? Originalmente aplicado para Linux, pero también funciona en Windows, tranquilamente, lo instalamos. Pero ese es full programación. Ahí sí se olvidan de los menús, todo eso ya está fuera de lugar. Eso es programación, ¿no? Y ahí sí hay que manejar bien, ¿no? Entonces, no lo he puesto porque hablábamos de paquetes. Y entonces en paquetes estadísticos está SPSS y Stata. En nuestro medio, por lo menos, ¿ya? Y hasta donde conozco, y a nivel internacional, estos son los dos más fuertes. No los únicos, porque también puedes estar haciendo un área específica. Pero como paquetes generales, estos son los que mejor
lo que deben de conocer. De ser posible los dos, ¿no? Y si yo tuviera que elegir uno de los dos, obviamente siempre pensando cuál es mi objetivo, el área, mi nicho de trabajo, lo más probable es que escoja Stata, más que SPSS. Pero va a depender. Yo durante años he trabajado con SPSS y no tuve necesidad de migrar a Stata. ¿Ya? Me llegaban consultorías específicas usando, incluso pedían el SPSS. Entonces, ya como le digo, eso va a depender mucho del área donde ustedes empeñándose. Pero si hablamos de estadística, también deberíamos llegar hasta el lenguaje R, ¿ya? Pero ya no es un paquete como tal. Bien, otro punto más es que surge actualmente una necesidad de estadísticos con una formación que incluye el conocimiento de base de datos y programación. Y vuelvo a repetir que eso me parece que es uno de los puntos más importantes y donde está más débil. Generalmente un ingeniero de sistemas tiene una base estadística muy básica, muy elemental o ninguna. Así que estás en pérdida, ¿no? Como les dije, analizando currículum, he encontrado entre que te enseñan un cursito o máximo 2 estadísticas muy elemental y no te enseñan nada. En otros sitios no te enseñan. O sea, hay universidades donde su currícula de ingeniería ha quitado la estadística totalmente. Y en otras está tan ridículamente limitada que francamente es como que no existiera, ¿no? O sea, que no necesitas, como si no la necesitaras. Y entonces yo les pongo así, para los de ingeniería. Díganme, ¿qué ingeniero no trabaja temas de calidad? ¿Les guste o no les guste? Tarde o temprano va a trabajar temas de calidad. Y temas de calidad no es sentarse delante de la gente o pararse delante de la gente y hablar de que vamos a ser mejores, vamos a brindar mejor servicio, que vamos a hacer mejores productos, que vamos a cuidar cómo hacemos nuestros productos, nuestros procesos. No, es a un análisis objetivo, ¿no? Y que me permita hacer proyecciones, necesita la estadística y por ende aplicar paquetes estadísticos. Así que un ingeniero que no necesita estadística me parece bien raro. No entiendo yo por qué en los currículos acá en el Perú están excluyendo de la carrera estos temas que son tan importantes. Por otro lado, si eres eres de áreas sociales, por ejemplo, psicología, sociología, ¿no? O área de ciencias de la salud, ¿no? Medicina, ahí en psicología vuelve a entrar, en ambas áreas entra. Enfermería, obstetricia, ¿no? Y quieres dedicarte a investigación, todos estos temas, y ese PCS, obligado. Y eso significa que conoces bien de estadística. Y otra vez volvemos a caer. Yo les pregunto a ustedes, sé que no va a haber respuesta porque por ahora este seminario es básicamente un monólogo, pero les pregunto y piénsenlo. ¿Cuántos de ustedes que han estudiado una carrera de sociales o una carrera de salud han pasado los 3 cursos de estadística, ¿no? Entonces, una estadística descriptiva, una estadística no paramétrica, ¿no? Una estadística inferencial o probabilística, ¿no? Y ya no les hablo de diseños experimentales ni nada por el estilo, porque si no ya yo creo que ahí sí caemos todos. No me incluyo. Tuve suerte y hemos tenido de mi formación, sí he tenido, pero era el currículo antiguo, así que en Cayetano han corregido eso lamentablemente y le han quitado algunos cursos que así me parecen esenciales, pero es que depende del enfoque, ¿no? Todo es en enfoque en esto. Entonces lo que no nos están limitando, entonces no nos queda más que invadir otras áreas, ¿no? O sea, coger el conocimiento que no nos dan en las aulas, cada vez más reducidas, y empezar a enfocarnos a hacer diplomados, especialidades, cursos para poder completarlo, ¿no? Porque si no, nos damos cuenta de que tenemos, por ejemplo, como ingenieros, conocemos de base de datos. Todos los ingenieros de sistemas conocen de base de datos, conocen de programación. Pero como nos quitan el elemento esencial que es la estadística, nos están limitando en campos, ¿no? En los de áreas sociales, yo también soy de área social y salud, ¿no? Tengo la oportunidad de haber tenido doble formación, ¿no? Entonces, resulta pues que nos quitan también la posibilidad de hacer investigación en nuestros campos de trabajo, y eso está mal, ¿no? ¿Cómo puedes encontrar un psicólogo o un sociólogo que no haga investigación? La mayor parte de los sociólogos hacen investigación, las partes de psicólogos también, pero creen que nosotros debemos hacer investigación cualitativa, no cuantitativa, y por eso a veces nos quitan la parte estadística. Pero la parte estadística es la que nos asegura que no son solamente, digamos, descripciones con una carga subjetiva, sino que son demostrables, que tienen una confiabilidad y una validez las investigaciones que hacemos, ¿no? Entonces, por lo menos a mí me enseñaron así, ¿no? Y conmigo todos los que hasta ese momento llevábamos nuestras promociones. Entonces, francamente, eso es lo que a mí me ha dado nicho de trabajo. Entonces,
creo que nuestro mercado todavía soporta bastante y es un área muy descuidada y que académicamente, como verán, en el tiempo se ha descuidado más. Entonces hay una necesidad que no está siendo cubierta, ¿no? Y o está siendo cubierta ineficientemente, por gente que no muchas veces no llena la talla, sino que como no hay opción de elegir, entonces tienes que coger al que encuentres. O sea, así de simple. Bueno, entonces, en todos conocimientos básicos, base de datos y programación. Ok, entonces, yo quisiera ir ya terminando este breve seminario, ¿no? Es un seminario muy particular, enfocándonos en el futuro, lo que nosotros estamos proyectando. Estamos dictando en las próximas semanas, durante el mes de mayo, que arrancamos 2 cursos, uno de estadística, ¿no? Que es lo que les mencionaba, o sea, hay que conocer la parte teórica, pero aplicada, siempre me gusta aplicarlo, o sea, no puedes hacer solamente la descripción del concepto estadístico descriptivo y no aplicarlo a casos reales, ¿no? Y si es posible, hasta cierto conocimiento básico. También arrancamos con el Stata inicial, ¿no? Porque son cursos necesarios para poder avanzar en estos temas. Y en julio estamos empezando a dictar SPSS también y está avanzado. Lenguaje R probablemente recién empecemos a programarlo a partir de octubre, noviembre. O sea, queremos hacer una base de gente que ya tenga base estadística fuerte, ¿no? Y de ser posible que ya maneje uno de los 2 paquetes, ¿no? SPSS o Stata antes de brincar a R. Porque ya, como les digo, el R sí es de más respeto. Tiene que tenerse un conocimiento. Incluso también se están por programar cursos de base de datos, o sea, entero de base de datos y de SQL. SQL sí se dicta SQL1 se va a dictar este mes de junio. Y de diseño y administración de base de datos, así general, no es un producto específico, sino pueden ser varios. Se estaría dictando, me parece, ya en julio. Y Python también debe estar para agosto comenzando, ¿no? Visual Basic para aplicaciones, para Excel, pero que luego puede proyectarse para SPSS, también está siendo programado para este mes de junio. Así es que para los interesados, incluso hay un taller el día viernes, este viernes que tenemos, disculpen un ratito, estoy haciendo la consulta en mi calendario, me disculparán, pero como hijo de la tecnología, si mi calendario no vivo, este viernes 3. Entonces este viernes está dictando un seminario parecido al actual, gratuito, sobre cómo se aplica el Visual Basic para aplicaciones en Excel, ¿no? Vamos a hacer unos ejemplos muy aplicados, así que por favor, para aquellos que escuchen este video a tiempo o lo ven y pueden preguntar el día viernes 3 de junio, o de lo contrario podrán ver el video así como este en nuestro canal de YouTube de Ingicom Perú, ¿no? Espero que por uno u otro medio lo puedan revisar y para que vean la importancia y eventualmente llevar con nosotros o aprender por otras vías el lenguaje de Visual Basic para aplicaciones. Se los recomiendo, así como estoy recomendando entrar en el campo de los paquetes estadísticos, también de este lenguaje. Bien, entonces muchas gracias, como dice acá, les agradezco mucho la atención brindada a este curso. Manténganse en contacto, y, y pues los veremos en un próximo seminario o en alguno de los cursos que vamos dictando, conmigo o de repente como apoyo en algún otro curso de los que se están dictando tanto por Ingecom Perú como por otros medios, ¿no? Porque también he estado en relación con algunas otras instituciones, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por su atención y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias.